Indicaciones dadas. Adelante, doctora. La sala es toda suya. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y todas. Para mí es un gusto compartir con ustedes, agradecer la invitación de CEPOCAP justamente a la clase de hoy, que vamos a aludir a lo que es la tutela de derechos fundamentales de las mujeres. Muy bien, en realidad, para hablar de la tutela de derechos fundamentales de las mujeres, es importante que podamos cifrar el tema de lo que es violencia contra las mujeres basada en género y la efectividad de la protección de los derechos fundamentales, la violencia contra las mujeres en relación de pareja y finalmente el tema del feminicidio. Yo no puedo dejar de mencionar la protección a la mujer sin primero hacer referencia al tema de los derechos humanos, porque es a partir de los tratados de derechos humanos que pusimos conciencia en esta temática, una conciencia primero que se dio de organismos internacionales, para luego esto ser plasmado en las normativas nacionales de los estados ratificantes. Es importante partir primero de lo que son los derechos humanos y entender que en realidad los derechos humanos, bajo un principio de progresividad, van surgiendo en el devenir histórico su reconocimiento, en la medida en que vamos nosotros planteando nuevas exigencias en lo que respecta al resguardo de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Todas estas exigencias deben ser pues reconocidas en los ordenamientos jurídicos tanto a nivel nacional como internacional, tal como nos plantea Pérez Nuño. Pero también es importante partir de algo. Los tratados de derechos humanos en realidad constituyen el mínimo exigible al Estado. De ahí que Cecilia Medina nos dice que nada autoriza a que el Estado restrinja los derechos humanos, sino más bien todo alienta a que los estados vayan agregando otros derechos en su ordenamiento jurídico nacional. Se entiende entonces que los tratados de derechos humanos plantean lo mínimo exigible, los derechos mínimamente exigibles, y ya justamente en lo que es la práctica de cada Estado parte, deberá ir incorporando otros derechos humanos que responden a cada contexto nacional, cultural, y son requeridos para, como decíamos, el resguardo de la dignidad de la persona. Cuando hablamos de los derechos de las mujeres, siempre es importante darle toda la perspectiva que requiere su justificación. En primer lugar, el Tribunal Constitucional habla de la igualdad en base a lo que es la dimensión formal y material. La igualdad en su dimensión formal tiene que ver, pues, que la ley en realidad no puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes. O sea, ahí hablamos a la igualdad en la aplicación de la ley. Pero bueno, cuando hablamos de la igualdad en la dimensión material, a fin aludimos a que hay situaciones muy particulares que ameritan tratos diferenciados, los cuales son constitucionalmente admisibles y que corresponde su análisis en aras del test de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, tal como nos dice el Tribunal Constitucional, el derecho de igualdad supone no solo la exigencia negativa, es decir, la abstención de tratos discriminatorios, sino además una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones per se desiguales. Se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y esto más es el sustento, entonces, de que se justifica en muchos supuestos el trato no idéntico. Sabemos que nos une en el género humano el respeto a la dignidad, pero habrán circunstancias particulares que hacen que seamos merecedores de tratos desiguales. De allí, pues,
que es posible y es requerido dar un trato desigual a aquellos que por naturaleza son desiguales. ¿Cuándo entonces estamos hablando de un trato desigual que genera discriminación? En este expediente, el Tribunal Constitucional indica que debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio. Es decir, se estará frente a diferenciaciones cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Y es allí que el tema de género se constituye en una causa objetiva y razonable, porque tiene su sustento en diferencias que se van o se han venido gestando históricamente de manera estructural, en asimetrías de poder entre el varón y la mujer, que ha ido en perjuicio finalmente de lo que es el ejercicio de derechos de manera igual en la mujer. La mujer se ha visto afectada en lo que es una igualdad de oportunidades, en lo que es una igualdad en su desarrollo personal. De allí que también tenemos un caso, el caso Guevara Díaz versus Costa Rica, en donde se refiere a que el derecho a la igualdad y no discriminación es una norma jus cogens, en el sentido que esta es oponible a todos. El fundamento 46 nos indica que la jurisprudencia de la Corte ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Y luego agrega, el incumplimiento por el Estado de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos mediante cualquier trato diferente que pueda resultar discriminatorio, es decir, que no persiga finalidades legítimas, sea innecesario y o desproporcionado, le genera responsabilidad internacional. Es por ello que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Miren qué importante este tema. O sea, se nos plantea que en realidad cuando nosotros referimos a todo trato diferente que no resulta discriminatorio, es porque éste persigue finalidades legítimas, porque es necesario y proporcionado. Es de allí que se justifica este trato desigual, este trato diferente ante supuestos que lo requieren, que son requeridos en los distintos contextos sociales, ¿no? Históricos que se van dando en el devenir del tiempo. En este mismo caso, se nos plantea que el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones. Una relacionada con la prohibición de diferencias de tratos arbitrarias y otra relacionada con la obligación de los estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. La Corte Interamericana ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad
entre los medios utilizados y el fin perseguido. Las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva. ¿Cuáles son estos grupos que históricamente han sido excluidos? Es un tema importante dentro de los derechos humanos poder nosotros plantearnos que es a partir de la década de los 80 que nos dimos cuenta que la universalidad de los derechos humanos en muchas oportunidades resultaban inviables fundamentalmente por cuestiones de corte cultural. De allí que, para hablar de la generalización o de la universalidad de los derechos humanos en todos los sujetos del género humano, pues era necesario partir de la especificación. ¿Qué es lo que hace diferente a un grupo humano de otro? ¿Qué es lo que hace el requerimiento de lo que en algún momento se llamó discriminación positiva o supraprotección del Estado, o finalmente un trato diferenciado, justificado, como lo hemos venido diciendo, en razones legítimas de proporcionalidad y razonabilidad? Pues vimos que habían determinados grupos, como las personas con discapacidad, como los niños, como las mujeres, como los indígenas. O sea, habían situaciones que ponían finalmente en situación de discriminación o desventaja frente a un trato desigual, estructuralmente y culturalmente construido. De allí que dentro de todos estos grupos entra la mujer. La mujer necesita, para garantizar sus derechos, de este trato diferenciado que se da justamente con una intervención legítima del Estado. Sobre particular, entonces, es el propio Tribunal Constitucional que hace un énfasis en la discriminación de la mujer por razones de sexo. Y en esta sentencia, la 00374-2017, nos plantea lo siguiente: aún hay rezagos de las diferencias entre hombres y mujeres culturalmente creadas en muchas sociedades, y el Perú no escapa a tal realidad. Por ello, para asegurar la igualdad real de la mujer en los diferentes entornos sociales, se ha previsto la prohibición de todo tipo de discriminación por razón de sexo. Pero, ¿qué entender por discriminación? La Convención Americana de Derechos Humanos, pues nos plantea muy bien el artículo primero, numeral 1, que los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio. Entonces, claro, todo lo que implica la obligación de los estados de asumir, pues, estas dos obligaciones. La primera tiene que ver con abstenerse de atentar contra derechos, y esto es respetar. Pero por otro lado, está una exigencia de carácter positiva, que es garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin ningún tipo de discriminación, entre las cuales está colocada el tema de sexo. Por otro lado, también, en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
Se establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a la igual protección de la ley. Pero en realidad, esta igual protección de la ley se desprende, como veníamos diciendo, de pertenecer al género humano, y el género humano es inseparable de lo que es la dignidad de la persona. Por lo tanto, también no es posible o no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza. Algo que nos queda claro es que definitivamente cuando hablamos del hombre y la mujer, sabemos que tenemos pues diferencias sustanciales. Esto nos lo plantea muy bien la biología, la psicología evolutiva, todo lo que es las neurociencias. Una cosa es hablar de mujer y otra cosa es hablar de varón, pues hasta el tema de las hormonas nos afectan de manera distinta. Pero hay que tener en claro algo, es que estamos hablando de la igualdad no en el plano de la naturaleza, sino estamos hablando de la igualdad en el género humano. Pertenecemos los hombres y las mujeres a un mismo género, y debemos propender más bien a la igualdad de oportunidades, a la plena realización del individuo, no importa cuál sea finalmente su sexo. Y estamos hablando entonces con esta diferenciación con respecto al titular del derecho, porque cuando hablamos de la mujer como titular del derecho y justificamos para ella un trato desigual, diferenciado, ¿no? A fin de brindar mayor garantía al ejercicio de sus derechos, partimos de esto, de la universalidad de los derechos humanos. No es posible lograr la universalidad de los derechos humanos si no tenemos en claro las diferencias que hay entre los titulares de los derechos humanos. Y es por ello requerido, en el caso de las mujeres, reconocer cómo éstas históricamente han sido rezagadas, postergadas socialmente a distintos ámbitos para lograr su realización personal y el ejercicio pleno de sus derechos. De allí pues que también, como todo tratado de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también habla de la no discriminación y también de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Y el artículo 26 prescribe que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Pero ya hemos dicho, igual de protección de la ley. Esta igual protección de la ley obviamente refiere a un supuesto también que es el de trato desigual ante las situaciones desiguales que por cuestiones coyunturales, culturales, de corte estructural, la mujer se ve sometida. Todo esto da lugar a lo que es una perspectiva, un enfoque, el enfoque conocido de género. Sobre particular, Susana Chiarotti nos dice que hay que trabajar con la perspectiva de género, nos permitirá ver cómo cada sociedad asigna distintos derechos, funciones y posibilidades a los seres humanos, según sean percibidos en su nacimiento, como portando genitales masculinos o femeninos. Los roles de género, o sea, las funciones que se espera desempeñen las mujeres y los varones en una sociedad, difieren a través de las culturas y cambian con el tiempo. Esto tiene que ver con reparto del poder. Y es un tema interesante cuando uno le da una perspectiva también desde la ley nacional, desde el Código Civil. Cuando uno revisa, por ejemplo, el Código Civil de 1936 y lo compara al Código Civil de 1984, en relación a, por ejemplo, lo que es la sociedad conyugal. En la sociedad conyugal del Código Civil del 36,
muy en claro está establecido que el varón es el representante legal de la sociedad conyugal y que le corresponde al varón fijar el domicilio conyugal. Entonces, vemos claras diferencias marcadas con respecto al rol que se le asigna al varón por sobre los derechos que le corresponden a la mujer en esta sociedad conyugal. Cuestión que ha sido plasmada en una normativa nacional, pero es que toda norma es un producto social, los pensamientos, ¿no? O propiamente la cultura que está primando en relación al tema. Cuando hablamos de igualdad de género, entonces estamos refiriendo en realidad a que es a un principio de carácter constitucional, ya veremos por qué, e implica la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. Pues sabemos que en realidad no solamente va en el plano de una igualdad de oportunidades, sino también en la necesidad de garantizar una igualdad en el goce efectivo de los derechos humanos. Por ello, se hace necesario combatir todos los actos de discriminación hacia las mujeres y que se desmonten los estereotipos de género que han legitimado situaciones de discriminación estructural de las mujeres. Entonces, cuando hablamos nosotros de igualdad de género, hay dos cuestiones que tenemos que resaltar. En primer lugar, la no discriminación hacia las mujeres y en segundo lugar, la erradicación de estereotipos de género. Hemos hecho énfasis en la no discriminación. No hemos hecho énfasis importante ver cómo, por ejemplo, es a partir de la década de los 50 que la mujer recién se le reconoce el derecho al voto. Antes la mujer no tenía derecho al voto, pero fue parte de todo de una lucha acérrima para lograr que también tuviera en el ejercicio derechos políticos. Entonces, sí, han habido avances, ¿no?, a la mujer en la sociedad en el ejercicio de derechos, pero hay otras cuestiones todavía pendientes que favorecen al tema de la violencia en agravio de la mujer. No podemos decir que la violencia basada en género solamente afecta a la mujer. La violencia basada en género también afecta al varón. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Claro, porque tienen que ver con los roles o funciones, ¿no?, o características que se han asignado históricamente al varón y a la mujer. Díganme usted si no es violencia el hecho de reprimir los sentimientos en los varones, diciéndole, no llores, porque cuando lloras pareces una mujercita. Eso es justamente un estereotipo de género que se ha exigido, en primer lugar, a la mujer verla como la que puede expresar sus sentimientos. El varón no lo puede hacer. Y esto entonces, una violencia basada en género, tiene que ver con concepciones, como les digo, estereotipadas, que han creído finalmente o que han afianzado o consolidado planteamientos en los cuales se esperaría una conducta en la mujer y una conducta en el varón. Pero de lo que se trata entonces es dos cuestiones para lograr la igualdad de género: evitar toda discriminación, eliminar toda discriminación hacia las mujeres y la erradicación de estereotipos de género. Y nos vamos acercando a un tema importante: la violencia basada en género. La violencia basada en género tiene justamente su razón de ser en los estereotipos. Tal como está aquí indicado, la violencia de género en realidad es un problema social complejo. ¿Por qué? Porque es un tema construido culturalmente, es un tema que responde a una desigualdad de corte estructural y que coloca a las mujeres en un lugar de subordinación frente a los varones,
que históricamente han ostentado un lugar hegemónico en la sociedad. Partiendo de esa premisa, entonces, resulta fundamental poder evaluar cuando estamos en violencia basada en género, en qué momento de la relación de pareja estamos interviniendo. Según lo que se conoce, la violencia basada en género tiene una modalidad cíclica y tiene en realidad tres fases. La primera fase tiene que ver con una fase en la cual hay un cúmulo de tensión con respecto a la mujer. La mujer es desvalorada en la relación de pareja, es minimizada su función social, y esto que tiene primacía frente a ella genere violencia de carácter física. Pero luego de la manifestación más grave de violencia, que es pues la física, psicológica e inclusive la sexual, puede haber un momento de reconciliación en donde supuestamente el varón arrepentido logra que la mujer le perdone y retome la relación con este. Ese es el gran riesgo. El gran riesgo, y como hemos visto en violencia basada en género, es que tiene un carácter cíclico y escalonado, o sea, en aumento. Cada vez que hay una nueva reconciliación de la pareja, cada vez que la mujer cree que él va a cambiar y no va a volver a ejercer violencia, es una nueva oportunidad de que aumente la violencia en grado y puede inclusive llegar hasta el feminicidio. Entonces, la violencia basada en género es la violencia que se ejerce contra la mujer por su condición de tal. Hay dos normativas, dos tratados de derechos humanos que son ampliamente importantes conocerlos. Uno pertenece a las Naciones Unidas, que es la Convención para Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ¿no? Que ha sido aprobada por el Estado peruano mediante resolución legislativa 23432 del 5 de junio de 1982. Y la otro tratado de derechos humanos es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, que ha sido aprobada en el Perú por resolución legislativa 26583 del 22 de marzo de 1996. Tal como nos plantea en su sigla en inglés la CEDAW, que es esta convención para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer, pues se define la discriminación, como ven ustedes, como siempre en todo tratado de derechos humanos, en términos de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto, por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero también importante cómo esta normativa nos plantea el tema de los estereotipos de género. El artículo 5, literal A, señala lo siguiente. Se hace requerido para los estados ratificantes de este Tratado de Derechos Humanos modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Cuando hablamos de funciones estereotipadas, ¿no? Justamente son creencias culturalmente arraigadas. Por ejemplo, ¿no? Que la mujer, su espacio debe ser el doméstico y que la mujer no debe incurrir en justamente o tener espacios en el ámbito laboral, en el ámbito público, sino que su espacio fundamentalmente es el privado y es donde debe desempeñarse. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estoy hablando de años atrás, tuve oportunidad, estamos hablando de más o menos 1996,
tuve oportunidad de participar en una capacitación dirigida a fiscales. Y yo recuerdo cómo me marcó esta capacitación, fue en la ciudad de Huancayo, porque entonces la ley permitía favorecer a lo que era la conciliación sobre las causas de la violencia. O sea, se buscaba identificar qué había ocasionado la violencia y sobre ello lograr que finalmente la pareja llegara a un acuerdo de solución, o sea, de erradicar la causa para así erradicar la violencia. Pero el problema fue la utilización de mecanismo de la conciliación, porque ya sabemos que esto ha sido pues ya erradicado de nuestro sistema normativo, porque no es posible propiciar conciliación ante situaciones de eminente desigualdad de las partes. Pues en este caso yo recuerdo que se dio la situación de que yo conversaba con los fiscales y ellos me decían, bueno, en realidad nosotros hemos detectado que mayormente la mujer sufre violencia porque cuando llega el varón a la casa, pues ve que ya no está. O de repente llega a la casa y no está la comida hecha. De esta manera, cuando llega la mujer, el hombre arremete contra ella y la golpea. Y yo les planteaba la pregunta, muy lógica, ¿cómo resuelven ustedes esto? Entonces me decían, bueno, buscamos llegar a un acuerdo en el cual la mujer se compromete a estar a la hora que llegue el marido en la casa y también tener ya la comida lista. Bueno, en realidad era una mirada de lo más simplista y absurda, ¿no? Para buscar darle solución al caso, tratando yo de explicarles que esto justificó en su momento la violencia, pero que eh, estuvieran convencidos de que iban a suscitarse muchos hechos más de violencia, porque eso no era más que la excusa y que, no, y que se estaba finalmente atentando contra derechos fundamentales, primero al exigírsele ese tipo de compromisos, ¿no? Y esto que más bien era importante reflexionar sobre la idea estereotipada o la creencia, ¿no? Y la creencia que había detrás de este caso era que la mujer tenía ese rol. Y cuando la mujer, el varón, busca imponer este rol a través de la violencia. Y, y, y por ello es justamente, es por su condición de tal, la mujer por su condición de tal sufre violencia. Y la condición de tal tiene que ver con estas concepciones estereotipadas de cuál es el rol de la mujer. De allí que justamente las Naciones Unidas muy bien nos plantean en modificar estos patrones socioculturales, ¿no? Importante también, ¿no? Conocer que este Tratado de Derechos Humanos tiene una serie de normativa conexa, complementaria y que profundiza este tema, como el protocolo opcional de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como la Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW que vincula la discriminación con la violencia contra la mujer, como la Recomendación General número 33, que habla sobre el acceso de las mujeres a la justicia, y la Recomendación General 35, que habla sobre la violencia con razón de género contra la mujer. Si queremos un poco resumir los principales aportes de estas recomendaciones, podríamos ver, por ejemplo, cómo en la Recomendación General número 19 se refiere a que la violencia contra la mujer por razón de género es una forma de discriminación que impide el goce de derechos y libertades en igualdad de condiciones y por lo tanto está proscrita por esta convención, ¿no? También tenemos el artículo 5, literal A, que plantea que es obligación de los Estados partes modificar los patrones socioculturales. ¿Ven? Ustedes lo que habíamos leído,
¿no? Con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad y superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Y la Recomendación General 28 nos plantea que los Estados partes deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en mujeres afectadas. Yo quisiera acá llamar la atención por un tema que resulta muy interesante, que es lo que reconocen las Naciones Unidas, que, en el sentido de que no todas las mujeres son igualmente, y esto porque hay factores combinados o hay distintas manifestaciones de discriminación que pueden tener lugar en un solo sujeto de derecho. Por ejemplo, una mujer que sufre violencia por su condición de mujer, por su condición de indígena, por su condición de persona con discapacidad, ¿no? Por su condición de niña o adolescente. O sea, son varias circunstancias o condiciones que hacen que se vea en mayor vulnerabilidad unas mujeres frente a otras a sufrir violencia. A esto se le llama factores combinados o formas entrecruzadas de discriminación. Nosotros lo tenemos en nuestra normativa bajo el enfoque de la interseccionalidad, así se le llama. Pero tenemos también la Recomendación General número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Y podemos ver cómo esta normativa establece una serie de requerimientos que son finalmente componentes para asegurar el acceso a la justicia. Tenemos la justiciabilidad, la disponibilidad, la accesibilidad, la buena calidad de los sistemas de justicia, la aplicación de recursos y la rendición de cuentas. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. En primer lugar, el tema de la justiciabilidad. La justiciabilidad nos refiere a un acceso irrestricto de la mujer a la justicia, así como la capacidad y el poder para reclamar sus derechos. La disponibilidad exige el establecimiento de tribunales, ¿no? Tanto en zonas urbanas como rurales y remotas. La accesibilidad refiere a que los sistemas de justicia, tanto oficiales como cuasi judiciales, sean seguros, se puedan costear y resulten dados y apropiados a las necesidades de las mujeres. Y ahí hace referencia a lo que conversábamos, incluidas las que se hacen frente a formas interseccionales o compuestas de discriminación, ¿no? Que hablamos los factores combinados. La buena calidad de los sistemas de justicia requiere que todos los componentes del sistema se ajusten a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia, imparcialidad. La aplicación de recursos requiere que los sistemas de justicia ofrezcan a las mujeres una protección viable y una reparación significativa. Y finalmente, la rendición de cuentas de los sistemas de justicia se garantiza mediante la vigilancia de su funcionamiento para garantizar que funcionen conforme a los principios de justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad y aplicación de recursos. Entonces ven ustedes qué importante cómo estos distintos componentes que buscan asegurar el acceso a la justicia y que finalmente van a dar lugar a una serie de indicadores o estándares internacionales, ¿no? Que favorezcan a ello. Una cuestión que también había obviado decir es que la violencia basada en género, que habíamos dicho más temprano, afecta también a los varones, puede tener la justiciabilidad, ¿no? Y también el tema de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque, miren ustedes, se conoce muchos casos de varones que
alegan que han sido víctimas de violencia, y puede ser violencia basada en género, porque un hombre puede padecer violencia cuando, por ejemplo, este no cumple con su rol, o sea, no cumple con su rol masculino en términos de producir satisfacción sexual. O sea, podría pasar también esto. Entonces, este finalmente es violentado psicológicamente, ¿no? Puede ser violentado físicamente. Por ejemplo, en Huancayo yo conocía de casos de mujeres que habían maltratado a varones, pero que sin embargo al momento que estos iban a hacer pues la denuncia, no eran permitidos, no se les permitía hacer denuncia. Y había burla por parte de la policía, en el sentido de que cómo iban a permitir ellos recoger una denuncia de un varón que ha sido agredido por una mujer. Eso es violencia institucional, que tiene en realidad un sustento en el género. Entonces, claro, el tema de género afecta también a los varones. Pero ¿por qué? ¿Por qué podríamos nosotros decir que hay una norma especial para las mujeres? Porque podemos verificar, y esto es históricamente demostrado, culturalmente validado, de que la mujer ha sufrido más y sigue sufriendo, ¿no? En mayor proporción, estadísticamente hablando, lo que son las manifestaciones de violencia, las exigencias estereotipadas, culturales, que se dan con respecto a ella, la ponen en una mayor vulnerabilidad. Las mujeres son más vulnerables frente a lo que es la violencia. Entonces, esto es en realidad lo que da sustento a esta normativa especializada y que nos plantea, pues, y que nos plantea la necesidad de normas diferenciadas, ¿no? A ver, voy a recoger un poquito de lo que me vienen diciendo. Me dicen, bueno, yo creo que también responde a lo que estamos conversando, ¿no? Inicialmente, son humanos, ¿no? Irrazonable para ¿no? Un tema estructuralmente construido a lo largo de la historia, de un sometimiento a ellas y a la asignación de determinados roles que las ponen en desventaja, no solamente para un tema de igualdad de oportunidades, como decíamos, sino también para el ejercicio de derechos. En general, la orientación de la década de los 80, como decíamos, era poner atención en los tratados de derechos humanos a los titulares de derechos. De ahí que hablábamos de los derechos de los niños, de las personas indígenas, de las personas con discapacidad, ¿no? Todo lo que mencionábamos. Eh, Podría dar ejemplos sobre tratos desiguales que son considerados como discriminatorios y los que no lo son, por favor. Claro, en realidad, si estamos hablando de tratos discriminatorios, como decimos, es, por ejemplo, lo que ha sufrido la mujer con el Código Civil del 36, y lo mencionábamos. ¿Por qué la mujer no podía ser representante de la sociedad conyugal? ¿Por qué tenía que serlo únicamente el varón con el Código Civil del 36? ¿Por qué el varón tenía que fijar el domicilio? Más bien, en la actualidad, con el Código Civil del 84, ambos, tanto el varón como la mujer en la sociedad conyugal, ambos son representantes de la sociedad conyugal y ambos cónyuges fijan el domicilio. Entonces, un trato discriminatorio es aquel que no tiene forma de legitimarse en lo que es la desigualdad de trato, porque no hay una razón objetiva que lo sustente. En cambio, al Supremo 04 tiene que ser de violencia en todas las etapas de su desarrollo humano y en todos los contextos, no solamente en el familiar.
¿Esto por qué? ¿Cuál es la razón objetiva de que esto tenga lugar o este trato diferenciado o desigual y por lo tanto no discriminatorio tenga lugar? Porque estamos viendo que esto se justifica en temas culturales, que tenemos que brindar una mayor protección o una protección adicional, tenemos que hacer un proceso especial de tutela urgente para brindar protección finalmente a la mujer frente a lo que es la violencia. Espero, bueno, haber clarificado en algo. Talía, buenas noches, espero que sí. ¿Por qué la necesidad de hacer la diferencia entre hombre y mujer cuando se habla de derechos? ¿Por qué no hablar simplemente de personas o seres humanos? Lo que pasa es que no quieren meter a la fuerza la ideología de género. A ver, interesante, interesante este tema. Mire, en realidad, yo en lo particular me detengo mucho en la violencia basada en género. Y es que la violencia basada en género eh, parte de temas objetivos. Y el tema objetivo es la violencia que sufre la mujer. Estadísticamente hablando, o sea, no es un tema en realidad que inventemos. Estadísticamente hablando, ¿quién sufre violencia física? ¿Quién sufre violencia sexual? Estadísticamente hablando, son las niñas y adolescentes. O sea, si nosotros buscamos estadísticamente dónde están la mayor cantidad de denuncias, vemos que son las niñas y las adolescentes por su condición de mujeres que sufren violencia sexual. Entonces, la condición de mujer es algo que se ha visto, está demostrado culturalmente. La condición de mujer la ha puesto en desventaja social. Ahora, esto no significa, por favor, y ahí quiero, como lo he dicho desde un principio, que digamos que el varón y la mujer son iguales en términos de la naturaleza humana. Eso no es verdad, ¿no? Y a veces justamente las posturas extremistas, feministas, nos buscan asemejar a las mujeres con respecto a los varones. No somos iguales, somos diferentes. Pero lo que nos hace iguales es el tema de ser humanos y el hecho de nuestra dignidad, como lo hemos venido repitiendo. Entonces, sí hay razón objetiva para dar una norma especializada para las mujeres. Sí hay razones objetivas, basadas, repito, en los contextos culturales, basadas en las estadísticas de lo que es propiamente la cantidad de violencia que sufre la mujer. Am, Hugo Chávez nos dice, junta las teorías de ciclo de la violencia y también escalonada de la violencia. Ujú. La violencia no tiene, la violencia basada en género, ¿no? No estamos hablando que la violencia tenga género. La violencia basada que se busca y que tiene como sustento imponer una conducta en la otra persona. Es un tema tan importante, miren, por ejemplo, ¿no? En el Código Penal de 1991 no había violación sexual a las cónyuges. O sea, a partir del Código Penal de 1991 hemos reconocido que la cónyuge mujer puede sufrir violencia sexual. Esto no, no estaba ni pensado, ¿no? Porque se partía de que finalmente el cónyuge varón podía imponer también tener relaciones sexuales y podía obligar a tener relaciones sexuales. Entonces, de que se ha dado un tema de desventaja de la mujer es algo que históricamente sí es necesario reconocerlo en todos los ámbitos en donde ésta se ha venido desenvolviendo. Hugo Chávez nos dice, eso es en todas las instituciones. Los magistrados no quieren dictar medidas de protección a varones que son víctimas de violencia.
Bueno, en realidad ese tema del desconocimiento de cómo la violencia basada en género afecta a varones ha llevado a que la Ley 30.364 o este Decreto Supremo 004/2020 MIMP, que habla de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, no tenga un instrumento. No hay un instrumento de valoración de riesgo para varones. Hay un instrumento de valoración de riesgo para mujeres, hay un instrumento de valoración de riesgo o de medición de riesgo con respecto a niños y adolescentes, pero no hay con respecto a varones. Entonces, sí, yo creo que el tema de género merita que también hagamos una reflexión de cuánto la violencia basada en género afecta a los varones, porque también afecta a los varones. Considero que todo atentado contra los derechos humanos de una mujer es un hecho grave que debe ser objeto de protección y reparación. Sin embargo, entiendo que esto no implica que en todos los casos se active automáticamente el mecanismo de protección especializado establecido en la Convención de Belén do Pará para que se configure una violación en el sentido de dicha convención. Es necesario que se presenten elementos que demuestren el daño sufrido fue consecuencia de una discriminación o violencia motivada especialmente por el género de la víctima. Esta interpretación basada en un enfoque de género permite reconocer la particularidad de la violencia contra la mujer, sin restar la importancia a la protección general de sus derechos, exigiendo un análisis contextual y detallado que identifique el componente de género en cada caso específico. Muchas gracias por su aporte, Hugo Chávez. Interesante. Definitivamente, cuando hablemos del tema de feminicidio, sí es necesario ver el contexto, ¿no? ¿En qué contexto tuvo lugar? ¿O en qué contexto tiene lugar la violencia basada en género? ¿En qué contexto, dentro de qué circunstancia? O sea, para poder hablar de violencia basada en género, tenemos que efectivamente ver lo que ha sido el tipo de relación que tuvo la víctima con su agresor antes de la violencia, ¿no? ¿En qué tipo de relación existía entre ellos? Para poder, pues, verificar si hubo violencia basada en género. No todos los casos son violencia basada en género. Puede haber casos también de conflictos familiares. Para que haya violencia basada en género, tiene que demostrarse asimetría o abuso de poder. Si no existe esto, no hay violencia basada en género. Es una de los condicionantes. Walter Ramos nos dice, se vulnera la igualdad de derechos, somos sujetos de derechos por igual, por supuesto, solamente que hay que tener en claro que determinados grupos de la sociedad tienen dificultad en el ejercicio de derechos. Porque pensemos un momento, personas con discapacidad. La situación de discapacidad ha cambiado de enfoque, se ha pasado de un enfoque médico a un enfoque social, ¿no? Ya no es la discapacidad en sí lo que justifica el Tratado de Derechos Humanos, sino lo que justifica es el hecho de que el contexto social o cultural no favorece al ejercicio de derechos. Por ejemplo, o sea, yo podría decir, ¿para qué voy a regular tratados de derechos humanos para personas con discapacidad si toda persona con discapacidad es igualmente sujeto de derechos humanos en términos generales? No, porque vemos que hay situaciones sociales que no están favoreciendo al acceso al ejercicio de derechos. Falta de repente ramblas, falta ajustes razonables que realizar hasta en los juzgados para favorecer el ejercicio de derechos de estas personas con discapacidad. No es su discapacidad, es un tema eminentemente social, de desconocimiento de lo que tenemos que hacer para garantizar el goce y ejercicio efectivo de sus derechos, ¿no? Entonces, eso explica por qué hay tratados de derechos humanos diferenciados. No sé, Walter Ramos nos dice, si se trataba de proteger a los débiles, debería crearse leyes que protejan por distinto a los hombres bajitos de estatura y delgados. Bueno, mire, en realidad pueden haber hombres bajitos y delgados, pero que sin embargo son personas que eso no eh, esa situación personal, digámoslo, no lo hace débil. Al contrario, muchas veces
estas situaciones no afectan en nada su agresividad, su violencia, ¿no? Eh, Eso no tiene que ver con la violencia que puedan tener estos como modus vivendi, ¿no? En sus relaciones de pareja. Am, Lika nos dice, hay hombres que hablan de la persona de una mujer, ¿se puede hacer una denuncia? ¿Hablan de la persona de una mujer? No logro entender esa pregunta. Néstor nos dice, se dice que la Administración de Justicia debe basarse en pruebas científicas. Entonces, ¿cuál es el medio para medir la asimetría de género? La asimetría de género tiene que ver con, o sea, para medirse o para verificarse, tiene que ver con el análisis que efectivamente contribuyen equipos técnicos, equipos multidisciplinarios, levantando informes, ayudando a la medición de lo que ha sido el contexto, o sea, las relaciones de contexto. O sea, ¿qué cosa pasó en el contexto? ¿En qué relación tenía la víctima con el agresor? ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta relación? ¿Cómo tuvo lugar? ¿Qué cosas nos dicen los testigos? ¿Qué conocieron los testigos de esta relación? Todo esto lo vamos a ver más adelante, les ofrezco, no lo duden. Am, sí, interesante. Fabián Rodríguez nos va planteando el tema de el acuerdo plenario, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver más adelante también. Considera que se ha interpretado mal el enfoque de género e interseccionalidad, pues las mujeres trans no solo sufren discriminación en calidad de disidentes, sino también por haber adoptado un rol femenino en la sociedad. Eso lo vamos a ver más adelante, les ofrezco ver esto. ¿Hay diferencia entre violencia contra los integrantes del grupo familiar y la mujer por su condición de tal? Ya. Sí, bueno, eso en realidad es parte de lo que va a ser el curso en sí, ¿no es cierto? Hay varias cosas que me están tocando que más hace parte de lo que es el desarrollo del curso. Yo en realidad ahora justamente vuelvo a lo que es la parte expositiva. He tratado de contestar algunas preguntas, ¿no? Para un poco mostrar la diferencia de cómo se construye el tema de enfoque de género desde los tratados de derechos humanos y cuál es la justificación de los mismos, ¿no? A su vez también tenemos aquí, permítanme un segundo. Claro, el tema de la Recomendación General número 33 de la CEDAW sobre el acceso de las mujeres a la justicia vuelve sobre el tema de los estereotipos, ¿no? Que también afecta la credibilidad de las mujeres. ¿Cuántas mujeres que han ido muchas veces a denunciar a la policía actos de violencia en su agravio, han recogido de la policía afirmaciones como, ¿qué has hecho? Tú que tienes que haber hecho algo para finalmente haber sido beneficiaria de una agresión, ¿no? Eso implica que hay la necesidad de trabajar efectivamente con operadores del sistema de justicia que puedan ser más sensibilizados y poder favorecer el acceso de cualquier tipo de denuncias en este sentido. También los estereotipos pueden hacer que finalmente los jueces interpreten mal las circunstancias o los hechos que precedieron a cualquier acto de violencia. Si no, ustedes recuerden lo que fue el tema de las truzas rojas. Se negó que una mujer hubiera sufrido violencia sexual por el hecho de esta haber sido portadora de una truza roja. Entonces, claro, ahí hay estereotipos de género que están justamente de exigencias de lo que se esperaría que sea el comportamiento de lo que se conoce como una víctima idónea, ¿no? Y propiamente cuando esta víctima idónea no cumple con justamente con las exigencias culturales que hay al respecto, pues como que se plantea que ella favoreció a la agresión. Como justamente un caso que se conoció también en Filipinas, de este en caso era una niña, mujer, ¿no? Y también con una discapacidad. Esta era sordomuda y la niña en realidad se planteó que ella había favorecido a la agresión sexual por el hecho de que esta no se había resistido a la violencia, ¿no? Entonces, claro, son exigencias estereotipadas que terminan atribuyéndole cierta responsabilidad a la víctima de agresión.
Entonces, importante en esta recomendación general número 35, que todas las medidas deberían aplicarse con un enfoque centrado en la víctima o superviviente, reconociendo a las mujeres como titulares de derecho y promoviendo su capacidad para actuar y su autonomía, en particular la evolución de la capacidad. Entonces hemos hablado todo lo que podría implicar en principio de manera introductoria. Un tema interesante es que la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer, nos plantea que la violencia es un tipo de discriminación, ¿no? Y cuando hablamos de la violencia, la Convención de Belém do Pará, que es pues un instrumento regional, eh, ya no es de la OEA, ya no es de las Naciones Unidas, se nos plantea lo siguiente: la violencia es cualquier acto o conducta basada en el género que ocasione la muerte, que ocasione a la mujer muerte, daño, sufrimiento físico, sexual y psicológico. Se trata del derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Y han entendido que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a una vida libre de toda forma de discriminación. La Convención de Belén do Pará hace referencia a la violencia física, a la violencia psicológica y a la violencia sexual. En realidad, más ha sido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenemos denuncias, sendas denuncias de situaciones en las cuales grupos militares en distintos estados han arremetido contra mujeres indígenas y las han sometido a violencias, a lo que es violación sexual. Esto ya ha sido calificado como un tema de tortura, ¿no? La mujer, por su condición de mujer, utilizada para gratificación sexual del varón a través de la violación, la forma más cruel de atentar contra la mujer por su condición de tal es la violencia sexual. Y dentro de lo que es la Convención de Belén do Pará, se hace referencia a justamente una serie de derechos que se buscan resguardar en la mujer, como el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete su dignidad, de igualdad, de protección ante la ley, el derecho a la mujer a no sufrir ninguna forma de discriminación y el derecho de la mujer a no sufrir estereotipos, ¿no? En la Convención de Belén do Pará también se plantean exigencias para los estados, ¿no? Están ahí claramente identificadas que tienen que ver no solamente con el abstenerse, como habíamos dicho, de atentar con violencia contra la mujer a través de sus agentes, sino también a brindar protección de manera oportuna y efectiva, actuar con diligencia y prevenir, investigar y sancionar y mecanismos de resarcimiento y reparación del daño. Muy bien, entonces un tema también importante son los estándares internacionales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el tema de género. Como hemos dicho, lo primordial es el vínculo estrecho que existe entre discriminación y violencia, la necesidad de que los estados actúen con la debida diligencia, o sea, el estado debe actuar con una diligencia excepcional en casos de violencia contra la mujer, porque una mujer que denuncia violencia y no recibe protección es candidata a volver a sufrir violencia por parte del sujeto agresor y lamentablemente el riesgo es mayor de producir hasta feminicidio. Por eso se entiende que los mecanismos judiciales deben ser efectivos, adecuados e imparciales. También pues se exige a los estados implementar acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres que tiene manifestaciones en patrones, como hemos dicho, estereotipados, la necesidad de que los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales puedan establecer leyes, normas, prácticas y políticas para finalmente establecer diferencias, ¿no? A la mujer a fin de evitar cualquier tipo de discriminación en su aplicación. Estos estándares también lo pueden encontrar ustedes en Internet, estándares jurídicos, igualdad de género y derechos de las mujeres, donde van a ver cómo justamente se puede desagregar la debida diligencia. ¿Qué implica actuar con debida diligencia en resguardo de la mujer?
¿no? Darle un trato digno, inmediatez en la atención, el auxilio inmediato, seguimiento y acompañamiento, información clara y veraz y oportuna, gratuidad del servicio, valoración de riesgo y efectividad de las medidas de protección, especialidad de personal, oficiosidad, multidisciplinaridad. Bueno, todo esto lo van a ir viendo justamente en este curso de manera interesante. Bueno, aquí entro ya justamente para ir cerrando con el tema de feminicidio. El feminicidio, en realidad, como es una expresión máxima de la violencia basada en género, pero siempre se requiere que sea a la mujer, dar muerte a la mujer por su condición de tal. Por eso está dicho en el artículo 108, literal B del Código Penal, que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer por su condición de tal. Cuando habla por su condición de tal es cuando la mujer ha quebrado estereotipos de género. Yo quiero traer a la memoria el caso de la joven Avi Ágreda. Ustedes recordarán el caso de Avi Ágreda. Avi Ágreda fue una jovencita que lamentablemente, justamente por no haber respondido a los requerimientos sentimentales de su feminicida, pues ella se le dio muerte. Es un tema importante saber cómo, si podemos revisar nosotros la sentencia, la podemos encontrar con facilidad en Internet, de la muerte, de lo que fue el juzgamiento al autor de feminicidio, a Ibi Ágreda. Este sujeto en realidad tenía una obsesión con Ibi Ágreda. Tenía literalmente una obsesión. Este hombre la seguía por Facebook, la había conocido efectivamente en un restaurante, ella actuaba de cajera, él era cocinero, ¿no? Y él le hacía continuamente requerimientos de corte sentimental. Él quería tener una relación sentimental con ella, pero ella se negaba. Y al ella negarse, pero él ver que ella tenía, o sea, una relación sentimental con otros sujetos distintos, o sea, él quería ser su pareja, pero ella no lo quería y más bien tenía una relación sentimental con otro sujeto, pues esto no lo soportó. No lo soportó y atribuyó que ella por su condición de mujer bonita se estaba aprovechando de esto para con los hombres. O sea, un estereotipo, ¿no? Una mujer bonita que porque ser bonita se aprovecha de los hombres, ¿no? Saca provecho de su belleza y quiso destruir lo más hermoso que tenía esta niña, que era justamente su rostro. De allí que este es el caso, que él se sube finalmente a un bus, la rocea de gasolina y le prende fuego. En otras palabras, quiso destruir el rostro de Ibi Ágreda. Ese era lo que indicó, lo que señaló, pero finalmente la gasolina se roció en el cuerpo de ella y esto terminó dándole, lamentablemente, la muerte. Entonces, ¿cómo es que nosotros verificamos finalmente si es que es un homicidio o es un feminicidio? Yo creo que el caso de Ibi Ágreda es el caso que nos puede ilustrar de mejor manera. El tema del contexto, estudiar en qué contexto se conoció con el sujeto feminicida, cuál es el pensamiento, porque él declaró todo esto, al principio lo negó, pero luego terminó declarando los motivos por los cuales le dio muerte. Entonces ahí vemos que había, por su condición de tal, por su condición de mujer, se le dio muerte a Avi Ágreda. El artículo 108, literal B, señala pues los contextos: violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, que podría ser justamente este supuesto de Ivy Ágreda, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Entre los agravantes tenemos, ¿no? La pena privativa de libertad será no menor de 25 años si la víctima era menor de edad,
si la víctima se encontraba en estado de gestación, si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente, si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, si al momento de cometerse el delito la víctima padecía cualquier tipo de discapacidad, si la víctima fue sometida para fines de trata de personas, la pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias. Y ahí justamente podemos plantearnos nosotros, ¿no? Porque en realidad es un tema siempre que puede generar algo de polémica, ¿no? Hemos tratado desde el principio de la exposición de mostrar por qué era necesario un trato desigual en lo que refiere a violencia basada en género, en agravio de las mujeres, cómo se hace necesario brindar mayor protección para este sector social. Podría justamente plantearse que este tipo penal ya está incorporado en otros tipos penales, que se vulnera la culpabilidad y el principio de subsidiariedad y de última ratio del derecho penal, y que hay una discriminación contra el varón, puesto que está regulado de manera más severa cuando se produce muerte a la mujer. Pero, ¿qué es lo que nos hace tener un tipo penal dirigido en resguardo de la mujer? En primer lugar, la obligación de los estados, en realidad, de adecuar su legislación a los instrumentos internacionales que hemos mencionado, derechos humanos, el incremento de los casos de muertes a mujeres, pero muertes dadas con extrema crueldad, ¿no? Como extrema dureza, ¿no? Donde se cree que la mujer es posesión del varón y si el hombre no la tiene, no le debe pertenecer a nadie, ¿no? La excesiva crueldad, como hemos dicho, la ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio y en todo caso como resultado de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres y los altos índices de impunidad. El acuerdo plenario 01-2016 alude pues al tema de lo que es la agresión contra la mujer por su condición de tal y que debe ser perpetrado por el agente contra la mujer a causa del incumplimiento o imposición de estereotipos de género, como hemos conversado, entendidos como el conjunto de reglas culturales que prescriben determinados comportamientos y conductas a las mujeres que las discriminan y subordinan socialmente. Y nos indican con respecto al delito de feminicidio en el numeral 48 que para que la conducta del hombre sea feminicidio, no basta con que haya conocido los elementos del tipo objetivo. ¿Cuáles son los elementos de tipo objetivo? La condición de mujer, idoneidad lesiva de la conducta, probabilidad de la muerte de la mujer, la creación directa de un riesgo al bien jurídico, sino que además se requiere lo que hemos venido repitiendo, que se haya dado muerte a la mujer por su condición de tal. Para la configuración del tipo penal al conocimiento de los elementos del tipo objetivo, se le agrega un móvil. El agente la mata por el hecho de ser mujer, repito, por el hecho de haber quebrantado un estereotipo de género. En el caso de Avi Ágreda, ¿no? El estereotipo de género que había era que por el hecho de ser mujer, ¿no? Y por el hecho de recibir atenciones del feminicida, esta tenía que haber respondido a sus requerimientos. El hecho de ser mujer, una mujer interesada, el hecho de ser mujer, una mujer interesada, que buscaba sacar provecho de su belleza, pero que ella no le respondió en ese sentido al feminicida. Y como no le respondió sentimentalmente a este, él acaba con ella y busca acabar con su belleza. Se advierte que con el propósito de darle especificidad al feminicidio, de poner en relieve esta actitud de minusvaloración, desprecio, discriminación por parte del hombre hacia la mujer, se ha creado este tipo penal. Ahora bien, el agente no mata a la mujer sabiendo no solo que es mujer, sino que precisamente por ser. Y acá está el tema de contexto, ¿no? Para determinar si ha ocurrido un feminicidio u otro acto de violencia contra las mujeres, es necesario comprender el contexto en el cual ocurrieron los hechos.
En otras palabras, el contexto situacional en el que se produce el delito es el que puede dar luces de las relaciones de poder, jerarquía, subordinación o de la actitud subestimatoria del hombre hacia la mujer. Muy bien, hasta aquí mi participación. No sé, por ahí creo haber visto alguna otra pregunta. Dice, todos tenemos derecho, como ser humanos somos mujeres. Claro, todos tenemos derecho, indudablemente, ¿no? Pero dado la existencia de estas creencias que están demostradas, que están arraigadas, justamente culturalmente hablando, es que tenemos que nosotros, al lidiar con estas creencias, que establecer mecanismos de mayor protección para las mujeres. Son creencias culturales, arraigadas por mucho tiempo, ¿no? Sino porque las mujeres sufren tanta violencia física, psicológica y sexual. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estadísticamente estas son las que sufren este tipo de violencia? Y Walter Ramos nos dice, es homicidio calificado, visto del derecho imparcial, sin ideología de género, que busca la rivalidad entre hombres y mujeres. Yo no creo que busque la rivalidad. Yo creo que en realidad no es un tema de rivalidad, ¿no? Es un tema objetivo. Yo creo que no podemos partir de la rivalidad porque cada uno de nosotros tenemos la figura de padre y madre como aquellos que nos dieron nuestra existencia y todos tenemos un padre, ¿no? Algunos tendremos una experiencia de padres mejor que otra, definitivamente. Entonces, no creo que se trate en este caso de rivalidad. Le doy la razón que hay grupos feministas extremistas, sí lo hay, que buscan justamente esa rivalidad. En eso sí le doy la razón, Walter Ramos. Pero en este tema que estamos aludiendo, a esta norma que busca brindar protección a la mujer contra la violencia y el tema del feminicidio, yo no partiría de una rivalidad, yo partiría de cuestiones objetivas que están dadas estadísticamente y que no podemos negar. Muy bien, les agradezco bastante por su atención y será pues hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctora. Queda